Bitcoin y la posible salida a la marca de la bestia. Muchos de los que confiesan creer en la Biblia, aún así miran a Bitcoin como una posible salida para salvaguardar su dinero y esquivar la marca de la bestia, profetizada en Apocalipsis 13, 15-17. ¿Qué respaldo bíblico hay para ello? Aclaración inicial. Quien escribe este trabajo no es especialista en ningún tipo de inversión ni tiene la pretensión de incentivar o desincentivar a nadie con relación a cómo utilizar sus recursos. El propósito de este artículo es hacer algunas consideraciones a la luz de la palabra de Dios, el fin de los tiempos, el engaño que permea todo y dar algunas ideas para pensar sobre el tema. Como siempre, la intención es ayudar a edificar la fe del cuerpo de Cristo y animar a los que todavía no forman parte de él, a que consideren la salvación que el Señor ofreció en la cruz cuanto antes, puesto que el fin se avecina rápidamente. Reseteo, economía y finanzas. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de economía, se está uno refiriendo a la productividad humana que genera bienes y riquezas, por medio del trabajo y la remuneración de la actividad. La economía es fundamental en medio de la sociedad, porque sin ella, no se suplirían las distintas necesidades del hombre. Las finanzas son la especulación que se lleva a cabo con el dinero o activos varios, a fin de obtener ganancias, que no están basadas en la producción, sino en la habilidad que algunos tienen de aprovecharse de la carencia de habilidades, conocimiento u oportunidad de otros sobre finanzas, sacando ventaja de ello. La Biblia dice que el que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, nunca tiene suficiente. Por eso, a lo largo de la historia, hombres sin escrúpulos a servicio de Satanás, han hecho contrataciones con el maligno, por medio de las cuales han obtenido riquezas y poder, a cambio de servir a su propósito de sojuzgar a la humanidad. Acordémonos que Satanás pretendía que el Señor Jesús lo adorase, a cambio de las riquezas y poder de este mundo. El Señor no lo aceptó, pero muchos seres humanos sí lo hicieron y algunos adquirieron muchísimo poder y riquezas. En contrapartida, causaron una devastación terrible en el mundo y trabajaron hasta sus últimas fuerzas a servicio de su amo, Satanás. Entre esos siervos del maligno, están los que han planificado llevar a cabo un reseteo mundial en las finanzas. Ellos mismos han provocado el cáncer que se ha comido toda la economía mundial y ahora piensan salir impunes de sus crímenes, además de conseguir dominar a la raza humana con sus engaños y chantajes. Aunque no se ha detallado en qué consiste ese reseteo, por lo que ha trascendido, parece ser que se trata de demoler toda la estructura financiera mundial, sustituyéndola por otra. La nueva orden financiera les permitirá controlar una moneda virtual, mediante la cual podrán saber en qué gasta cada ciudadano del mundo hasta el último céntimo. Por eso hoy día se están devastando grandes zonas para instalar empresas de data centers y otras de producción de energía mal llamada verde. En España, tras la gota fría que ha devastado la zona de Valencia, se le ha adjudicado la reconstrucción a Palantir, una empresa de centro de datos. Esa moneda digital les dará el poder de permitir o prohibir a la gente adquirir lo que quiera y cuando quiera, ya que, con mentiras que ya se vienen implantando hace mucho tiempo, tendrán excusa para prohibir a una persona comer determinadas cosas o tener posesiones. De ahí la idea de que no se tendrá nada. Esto ya se empieza a ver al observar que se está estimulando a la gente a alquilar un coche, en vez de comprarlo. Por lo que se ha comentado, eso se extenderá incluso a la ropa y preparación de comida, por ejemplo. Se dice que no habrá fogones o neveras y que, cuando las personas quieran comer, sencillamente pedirán para que se les traiga el alimento. En este punto es importante recordar lo que compartimos en una newsletter, cuando explicamos que un gobierno no puede adjudicarse el poder sobre nada que no emane del pueblo mismo. Si lo hace, es un gobierno ilegítimo. Según se explicó en uno de nuestros boletines, un individuo no tiene la potestad de permitir o prohibir a la sociedad comprar un tipo de cosa u otra. Tampoco puede obligar a otros a usar sus ingresos con limitación de tiempo. Por lo tanto, si los individuos no tienen ese poder, no lo pueden conceder al gobierno cuando dan su voto en las urnas. Es importante recordar que aquellos que están imponiendo esa nueva orden mundial, y en el caso más específico de este vídeo, el reseteo económico, ni siquiera son un gobierno elegido por el pueblo. Son meros usurpadores de poder, como su amo, Satanás. Ellos simplemente compran marionetas, los ponen al frente de gobiernos de las naciones y así toman pose de ellas, incluidas las personas. Por eso, cuando leemos en Apocalipsis 17 y 18 sobre la destrucción de Babilonia, leemos en el capítulo 18, versículos 11 a 13, una lista de cosas con las cuales ese sistema corrupto y engañoso hace tráfico de muchas mercancías y al final de la lista dice que también comercia con almas de hombres. Ese es el foco de todo el sistema babilónico que Satanás puso en marcha y cuyo juicio está a punto de empezar, el comercio de almas de hombres que lo llevará al lago de fuego porque han aceptado lo que Satanás les ofreció, en vez de arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación ofrecida por el Cordero Santo, Jesucristo. Fiat, criptomonedas, Bitcoin y CBDC. Dinero fiat. Es el dinero físico que manejamos hasta hoy. Como veremos cuando hablemos de las CBDC, este tipo de dinero ya ha cumplido su función para el nuevo orden mundial y los agentes del anticristo llevan tiempo anunciando su retirada, porque en esta fase del plan, es peligroso que la gente siga usando el dinero fiat. La palabra fiat proviene del concepto de dinero fiduciario. Es decir,
Tiene un valor que los que lo imprimen, dicen que tiene y la sociedad se fía de ello. Debido a la brujería del mundo de las finanzas, aunque en un billete ponga siempre la misma cifra de, digamos, 50 euros, ese billete solo hace que perder valor, ya que los que tienen la potestad de imprimir más billetes, al hacerlo, disminuyen el valor del monto total en circulación. Eso causa inflación y pérdida de poder adquisitivo. Recordemos en este punto lo que dijo el fundador de la dinastía Rothschild, cuyas posesiones se dice que superan el 50% de la riqueza mundial: dame el control de quien imprime el dinero y no me importa quién haga las leyes. El dinero fiat se basa en el principio de lo que dijo Dios cuando ordenó, sea la luz, que en latín se diría fiat lux. En este caso, los que se han hecho con la potestad de imprimir dinero, simplemente generan la moneda fiat. Esto se debe a que, a cambio de que le sirvan, Satanás prometió a los que hacen contrataciones con él: seréis como Dios. Criptomonedas. Las criptomonedas se diseñaron para funcionar en un entorno de red de ordenadores, que se conoce como cadena de bloques y que aparentemente funciona sin una autoridad central que las controle. Cada día se crean y extinguen muchas criptomonedas, con conceptos y propósitos distintos, aunque aquí nos centraremos a seguir en Bitcoin, la líder indiscutible de ese tipo de activo. El intercambio de estas monedas se puede dar directamente entre dos individuos, lo que se conoce como P2P. Para pasar criptos del sistema fiat y viceversa, se debe hacer por medio de las empresas de compra-venta de criptos. Todas las transacciones quedan registradas para siempre en un sistema de cadena de bloques que no puede ser borrada o alterada, según dicen. Bitcoin. Se dice que Bitcoin, conocida también como BTC, surgió en noviembre de 2008 gracias a su creador, que se dice llamarse Satoshi Nakamoto. El relato oficial es un tanto peculiar y se puede encontrar en internet. A día de hoy, esa criptomoneda tiene muchos detractores y muchos adeptos, cada uno con sus razonamientos que, considerados, parecen tener fundamento. La cuestión que queremos destacar es que esta moneda es considerada por muchos como una posible vía de escape a la imposición de la marca de la bestia. En Apocalipsis 13, 15-17 se explica que, durante el gobierno del inicuo nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca de la bestia. Tener esa marca obligará a la persona a adorar a esa bestia. Juan también revela que el que se ponga esa marca, irá al lago de fuego. Esto ha llevado a muchos que no creen en el arrebatamiento a tratar de encontrar la forma de escapar a esta imposición por sus propios medios, y una de sus ideas es usar Bitcoin para poder comprar y vender. Pero, ¿realmente nadie controla Bitcoin? CBDC. Hasta donde se sabe, las CBDC, o moneda digital del Banco Central, es la moneda que el nuevo orden mundial parece querer imponer al mundo tras el reseteo. El BIS es la cara visible de este proyecto, teniendo como presidente actualmente a Nadia Calviño, ex vicepresidente de España. Esa mujer ha trabajado estupendamente para los intereses de la Agenda 2030 y por ello ha sido premiada con esa presidencia. Entre otras cosas, Calviño defiende el concepto de Build Back Better, o sea, reconstruir mejor. Los que acompañan el canal de Telegram de Discernir saben qué significa esto y tienen más detalles en las newsletters que enviamos a los suscriptores y en un vídeo de este canal. El Banco Internacional de Pagos pertenece a 63 bancos centrales, que representan el 95% del Producto Interior Bruto del mundo. En 2018 solo existían 4 países que no tenían un banco central controlado por los Rothschilds: Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. Las CBDC son un aparente dinero virtual. La idea es que los gobiernos paguen a la gente una renta universal, que será totalmente controlada. La base de las CBDC establece el concepto de que unos pocos que se han hecho con el poder, tienen el derecho a permitir o no lo que hace el ciudadano, lo que come, viste, dónde vive y con quién, etc. Esa falsa moneda caducaría al cabo de un tiempo si no fuera usada. Eso obligaría a la gente a consumir, aunque no en lo que quisieran, sino en lo que el gobierno les obligara. Por ejemplo, esos individuos están obsesionados por impedir que las personas coman proteínas, que son imprescindibles para la vida. En vez de ello, quieren imponer el consumo de insectos, que son dañinos para el cuerpo humano. Con ese tipo de moneda, aunque alguien tuviera saldo suficiente, no se podría comprar 1 kilo de carne, mientras que podría comprar una gran cantidad de insectos. Eso también significa que nadie podría ahorrar para comprar algo más relevante que le diera cierta libertad, como podría ser una vivienda en propiedad, un barco, una segunda vivienda, etc. Esa moneda permitiría que el gobierno decidiera sobre cada ciudadano, estableciendo clases de buenos o malos, según su nivel de obediencia. Habría entonces restricciones para los segundos, impidiéndolos de hacer muchas cosas. Eso en China se conoce como el crédito social, y hay gente que no puede viajar, no puede circular por ciertas zonas, comprar determinados alimentos, etc. por no haber sido correctos con lo que el gobierno quiere que hagan. De hecho, el tener a un pariente que tiene una mala puntuación, baja el crédito de una persona, si se comunica con ese mal ciudadano. Hoy día ya vemos que a los que no son parte de su círculo se les castiga con impuestos por cargar el aire acondicionado del coche, mientras que otros, que colaboran con ese sistema haciendo verdaderas atrocidades, utilizan sus barcos y aviones constante y libremente.
Luego culpabilizan al ciudadano común por intentar entrar en una ciudad con un coche de 10 años, alegando, sin fundamento científico, que eso es lo que daña el sistema natural. Ante las desconfianzas que generan las CBDC, los gobernantes dicen que si bien se puede llevar a cabo ese control, ellos nunca lo harán. Pero si algo hemos aprendido en los años siguientes a 2020, es que algo es bueno, hasta que se comprueba que ya no es tan bueno. Aunque ellos juran y perjuran que hacen todo por nuestro bien, claro está. Es decir, las CBDC parecen tener todas las características para cumplir Apocalipsis 13, 15 a 17. Oro, otros activos, acciones, bonos, etc. Además del dinero fiat y las criptos, se pueden invertir fondos en una serie enorme de opciones, como metales preciosos, como el oro o la plata, activos de todo tipo, acciones de empresas, bonos de los estados, etc. Inversiones de cristianos. ¿Alguna vez ya me han hecho preguntas del tipo: ¿es lícito que un cristiano invierta en estas opciones u otras? ¿Debe un cristiano invertir su dinero o es pecado esperar tener beneficios por una inversión financiera? La Biblia tiene muchos consejos para el manejo del dinero y las riquezas, y se nos enseña que un buen mayordomo gestiona lo que tiene, a fin de multiplicarlo. El Señor Jesús explica en detalle ese principio cuando habla de la parábola de los talentos. Si bien esa parábola siempre se aplica a lo espiritual, el principio es el mismo. Cuando Dios nos permite poseer algo, debemos buscar la forma de sacarle el mejor resultado posible. La Biblia dice que somos embajadores del reino de Dios en este mundo y también dice que somos peregrinos. El Señor Jesús dijo que su reino no es de este mundo. También rechazó adorar a Satanás a cambio de los reinos de este mundo. Otra cosa que se nos enseña es que hagamos tesoros en el cielo y no estemos afanosos por los bienes terrenales. Teniendo todo esto en cuenta y contestando a las preguntas anteriores, podemos concluir que 1. Si el Señor quiere que vivamos en este mundo, aunque nuestro reino no esté aquí, debemos funcionar en él como está establecido. Es decir, aunque Dios no haya inventado el dinero, si en este mundo se necesita dinero para comer, vestir, etc., debemos usar el dinero. Si no fuera así, el Señor nos diría bajo qué otras premisas deberíamos vivir. Por ejemplo, un embajador de Italia en India usa rupias para sus compras en vez de euros, puesto que en India se comercia con rupias. 2. El problema no está en si usamos el dinero o no, sino qué hacemos para obtener dinero. El Señor mostró que es lícito trabajar para conseguir nuestro sostén y los discípulos lo hacían. 3. Siempre que se trate de multiplicar lo que tenemos de forma legal, tanto a la luz de la ley de Dios como la del hombre, debemos tratar de hacerlo. El dinero que ganamos trabajando es producto del tiempo de vida que dedicamos a conseguirlo. Si usamos ese dinero de acuerdo a lo que Dios nos enseña, entonces no solo es lícito tratar de multiplicarlo, sino que cuanto más lo hagamos, mejor, porque así podremos ayudar a más gente. Inversiones en Bitcoin. Ahora vayamos a otras preguntas más directamente relacionadas con el tema del vídeo. ¿Debe el cristiano invertir en criptomonedas y en especial en Bitcoin, ya que podría estar ligado a la marca de la bestia? ¿Es Bitcoin la forma de escapar al control del gobierno del anticristo? La Biblia no se refiere a nada que parezca el concepto de criptomonedas o de Bitcoin en concreto. Por lo tanto, no se puede decir que sea la marca de la bestia o el escape de ella. Puesto que no tenemos dirección específica al respecto, debemos aplicar el mismo principio que para tantas otras cosas importantes: orar y ser prudentes. En lo de ser prudentes, el primer factor es vigilar nuestra motivación para hacer lo que sea. Esa motivación debe estar siempre en línea con la palabra de Dios. En cuanto a escapar al control del sistema de la bestia, veamos más a fondo. Piensa tú mismo en lo siguiente. 1. Para comprar o vender criptomonedas es necesario pasar por un exchange y un banco, sin importar si luego es almacenada en una cartera fría o no. 2. Aunque utilices una tarjeta que te permita comprar en un comercio sin pasar por un banco, ¿piensas que algún comercio te vendería lo que fuera, arriesgándose a ser multado o cerrado por aceptar ese tipo de pago si es que el gobierno lo ha prohibido? 3. Aun en la improbable posibilidad de que un comercio aceptara un pago de tarjeta cripto, ¿cómo justificaría luego ese ingreso de fondos ante un gobierno que tuviera un sistema de control total del flujo del dinero? 4. En China el gobierno prohibió la minería de bitcoins y los mineros se fueron a otros países rápidamente. ¿Qué impediría al gobierno del anticristo imponer medidas similares para el uso de esa u otras monedas cripto? 5. Supuestamente, Bitcoin fue creado por un tal Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. En 2006 localizaron a Saddam Hussein en un túnel a 20 metros de profundidad. ¿Es serio creer que con el avance tecnológico y de vigilancia que ocurrió de 2006 a 2024, los gobiernos del mundo no son capaces de localizar a Nakamoto? Algunos dicen que Bitcoin fue desarrollado por la NSA, Agencia Americana de Vigilancia Mundial. Dicen también que Bitcoin tiene un SA que permite que, cuando interese hacerlo, la NSA pueda intervenir la moneda. Conociendo ya muchas de las obras del nuevo orden mundial, ¿cuál de las dos versiones parecen más verosímiles, Satoshi Nakamoto o la NSA? Con estas consideraciones, podemos decir que, a día de hoy, con las condiciones que hay, tener Bitcoin o cualquier otra moneda cripto o no, no es bíblicamente correcto ni incorrecto.
Es solo un sistema más de inversión que existe. Como todo sistema de inversión, puedes ganar más dinero o perderlo. En este sentido, lo que se aprende en la vida es que es inteligente repartir los huevos en varias cestas para minimizar las pérdidas en caso de que una cesta se caiga. Más consideraciones. Profundicemos un poco más. 1. Si la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 2. Si la Biblia dice que la capacidad de comprar o vender se usará como medio de chantaje para imponer la marca de la bestia. 3. Si Satanás usa el dinero para hacer sus contrataciones, como vemos que intentó con el Señor Jesús, ¿crees que iba a dejar algún cabo suelto en el ámbito dinero como pudiera ser una criptomoneda que el sistema no controlara? 1. Si la Biblia dice que el anticristo impondrá la marca a muchos. 2. Si la Biblia dice que el anticristo asesinará a los que se nieguen a recibir la marca. ¿Crees que existe cualquier tipo de moneda que sirva de escape a esas dos alternativas? La Iglesia, la marca de la bestia y Bitcoin. En Mateo 24 leemos que los discípulos le hicieron 3 preguntas al Señor y una de ellas era sobre cómo sería la destrucción del templo. En su respuesta, Él les dio instrucciones precisas sobre cómo reconocer que el tiempo había llegado y les dijo cómo escapar a la muerte. Dicen algunos historiadores que muchos siguieron esas instrucciones y salvaron sus vidas cuando en el año 70, el emperador Tito destruyó el templo. Ahora volvamos a 2024, ¿ves en la Biblia alguna instrucción a la Iglesia de cómo salvaguardarse del anticristo durante la gran tribulación? No. Durante la gran tribulación pasarán cosas tan espantosas y peligrosas que a día de hoy ni somos capaces de imaginar. La gente matará por conseguir un pedazo de pan y lo último que le importará será arriesgar su vida por robar un anillo de oro. En el crack de 1929, había señoras con joyas y abrigos de bisón en las colas para conseguir un plato de sopa. Cuando el sol caliente 7 veces más, a nadie le importará si encontraron a Satoshi Nakamoto. Cuando las bestias de la tierra y las fieras estén al acecho a cada paso y las guerras sean una constante en la vida, ¿qué más dará si la gente tiene criptomonedas u oro, si eso no les guardará del peligro de las bestias o de una bomba? La única salvación está en creer en Cristo. Creer de verdad que Él consumó el pago completo por todos nuestros pecados y que, cuando toque la trompeta, subiremos a la morada del Padre, antes de que el Cordero empiece a abrir los sellos de juicio. Lo único que vemos para la Iglesia en cuanto a ese tiempo terrible, son textos que nos dicen cosas como, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No vamos a hacer una lista de los versículos que muestran que la Iglesia será arrebatada antes de que Dios derrame su ira sobre los incrédulos, pero sí que hay que destacar que a los hijos de Dios nos da igual si durante la gran tribulación se permitirá utilizar criptomonedas o si el Bitcoin subirá o bajará su cotización. Los que hemos creído en Cristo nos vamos a la morada del Padre, cuando suene la trompeta, a celebrar la fiesta descrita en Apocalipsis 4 y 5. Así que, sabemos que las cosas se pondrán muy feas en la tierra cuando el Señor Jesús desate los 21 juicios y no sabemos si Bitcoin ayudará, existirá o será motivo de que su poseedor sea muerto por el anticristo. Ni nos debe preocupar. Mientras estamos en la tierra debemos ser prudentes con los recursos que Dios nos ha dado. Debemos procurar multiplicarlos y usarlos con sabiduría para nuestro bien y el de los que necesitan ayuda, pero siempre guardando nuestro corazón sobre 2 cosas importantes. 1. ¿Con qué motivación buscamos multiplicar nuestros recursos? 2. Que nuestra confianza esté en la roca eterna, que es Cristo, el único fiel y digno de toda confianza, y no en lo que poseamos de dinero u otros bienes. Bendito sea el Señor Jesús, que es fiel y todopoderoso para guardar a los suyos, sea con dinero o sin él. Deja tu comentario abajo diciendo si este vídeo te ha edificado, te ha aportado algo o no te gusta, por lo que sea. Nos interesa saber qué es lo que bendice a nuestra audiencia. Debido a la creciente censura, publicamos materiales relacionados con temas sensibles vía email. En Telegram publicamos noticias cotidianas, relacionadas con el fin de los tiempos. Si te ha gustado este material, te pedimos que nos ayudes a promocionarlo, suscribiéndote, dando like y, sobre todo, compartiéndolo con tus contactos.